Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 11 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y a analizar, como es costumbre, la tarde de hoy y simplemente, leer para ustedes algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó actualización de su informe sobre Venezuela, citó casos de ejecuciones extrajudiciales, restricciones indebidas a la sociedad civil, reducción del espacio cívico en Venezuela, además de la difícil situación económica que afecta a los venezolanos. De eso hablaremos con nuestro invitado, sobre todo especialista en el sector alimentos. Para que se hagan una idea, destacó que el salario mensual mínimo en Venezuela se ubica en menos de $1 mensual. Se profundiza la crisis humanitaria y un tercio de los venezolanos sufre inseguridad alimentaria. Hablaremos con nuestro invitado sobre este tema. La reacción del régimen de Maduro, anunciar que va a revisar su relación con la alta comisionada de Derechos Humanos. Habrá que ver en qué términos. Lo cierto es que hay gran expectativa sobre lo que puede ocurrir entre hoy y mañana en Cabo Verde. Fue liberado tras una breve detención el abogado de Alex Saab. Se espera que se anuncie una decisión sobre este caso. El principal abogado en Cabo Verde, el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, estoy citando agencia F, ha sido liberado tras ser detenido en el país africano donde el cliente está arrestado a petición de los Estados Unidos y a la espera de su extradición. En Colombia, nueva discusión sobre los venezolanos, producto de una declaración de la alcaldesa de Bogotá. Ella dice que una minoría de venezolanos violentos son factor de inseguridad. Esto, ha generado toda clase de críticas, sobre todo en redes sociales. De hecho, el director de Migración Colombia ha salido a asegurar que un porcentaje mínimo del total de detenidos en Colombia son de nacionalidad venezolana. Y finalmente, parte del paquete de rescate económico que acaba de aprobar los Estados Unidos estará dirigido a impulsar la economía en América Latina. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Armando Chacín, es presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Hemos citado un tuit que publicó hace días acerca de la escasez de diésel en nuestro país. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Ante todo, darles las gracias más bien a ustedes, María Alejandra, por tener siempre los espacios de discusión y de alguna forma alternativa para que todos se enteren lo que pasa en Venezuela y cada quien tome sus previsiones. Antes de hablar de lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina y de diésel, el impacto para la producción de alimentos, yo le pedí una primera reacción sobre lo que expuso hoy la alta comisionada, que tan terrible, y lo decimos con ironía, le pareció al régimen de Nicolás Maduro. En materia de alimentos, 1 de cada 3 venezolanos sufre inseguridad alimentaria y el salario mínimo hoy día es menos de $1 mensual. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, te puedo decir que básicamente los sectores productivos del país hacemos un esfuerzo que no es retribuido ni siquiera para poder sanear nuestras estructuras de costo, pero estamos aquí haciendo nuestros mayores esfuerzos. Tienen la carne, o tenemos en Venezuela la carne, y tenemos los lácteos más económicos de toda Latinoamérica y de parte del mundo. Y el gran drama del venezolano es que no tiene poder adquisitivo para poderlos comprar. Con menos de $1 o con $1 no puede saciar las necesidades ningún ciudadano consumidor en ninguna parte del mundo. Así que creo que esa es una respuesta que debe dar prácticamente y técnicamente los sectores que deben de tomar en cuenta la política de dignificación de los sueldos y de los salarios de los ciudadanos consumidores venezolanos y de los ciudadanos venezolanos, que de alguna forma la respuesta más difícil que han dado es irse a pie por la frontera venezolana y no poder saciar sus necesidades básicas. Ahora, sobre
esos alimentos, lo dicho, hemos citado un tuit que usted publicó que pone en evidencia la escasez de diésel y gasolina en nuestro país. Decía usted hace un par de días, la improvisación hace imposible producir y distribuir alimentos, el combustible se hace el negocio de las autoridades locales sin crear conciencia. ¿Qué vamos a comer en poco tiempo? Y yo le traslado la misma inquietud. ¿Qué puede decirnos? Bueno, desde hace más de 3 años los sectores rurales sufrimos del tema del combustible. Por supuesto, primero era la gasolina. El año pasado, bueno, se puso muy rudo el tema de combustible en el tema de la gasolina. La mayoría de nuestros vehículos eran con ese carburante. Se pidió un esfuerzo a los sectores productores del país a que cambiáramos a diésel en vista de que no había ninguna problemática en diésel en el momento y que a futuro se garantizaba el diésel en Venezuela. Y hicimos un gran esfuerzo económico, un gran esfuerzo para poder distribuir alimentos, un gran esfuerzo para poder atender nuestras unidades de producción a lo largo y a lo ancho del país, y hoy nos conseguimos totalmente varados por el diésel. No hay diésel en ninguna parte del país, ni para ningún rubro. Pero lo más grave de esto es que lo pudimos hacer con los vehículos de trabajo. El tema es que vamos a hacer con los 15, 20 mil tractores que aún todavía están trabajando para producir alimentos en Venezuela, que trabajan a diésel y que no hay posibilidad de poder hacer cambios. No hay tractores a diésel en ninguna parte, a gasolina en ninguna parte del mundo, y hasta los momentos, con lo único que podemos contar para empezar el primer ciclo de lluvias, que empieza ahora el 22 de marzo, es con el combustible que no existe en el país. Por eso es que nosotros nos preguntamos y hacemos la pregunta: que vamos a comer dentro de poco en el país, en vista de que no producimos lo suficiente para todos los venezolanos, y que si usted todavía ve lleno algunos anaqueles de productos lácteos y productos cárnicos, es por un esfuerzo que están haciendo algunos sectores y porque no hay poder adquisitivo, pero que de alguna forma muy pronto no vamos a poder llevarlo, como hemos visto a lo largo y a lo ancho de las carreteras. El transporte, que es el responsable de llevar todos los productos, los insumos y todo lo que tiene que ver con la medio productividad que hay en el país, de alguna forma se encuentra varado esperando largas colas de combustibles a diésel. Así que el tema es bastante grave, muchísimo más grave que el tema de la gasolina, y que pocas respuestas vemos del Ejecutivo para ver cómo vamos a enfrentar nosotros esta dura crisis que se nos avecina, que por supuesto ya después de tener un año del COVID, un año maltratado económicamente algunos sectores, es preocupante porque puede acabar por lo menos con la parte agrícola. No hay capacidad de prender equipos de riego, no hay capacidad de prender equipos de bombeo, no hay capacidad de prender generadores de electricidad con el tema eléctrico en las partes rurales. O sea, es un tema que es muchísimo más grave de lo que teníamos cuando no existía la gasolina, porque básicamente el sector productor, transformador de la materia prima, necesita gasoil, o lo que llamamos nosotros también diésel. Ahora, ¿para cuánto tiempo tienen ahora mismo reservas en el sector que usted representa, señor Chacín? Eso es lo grave, que nosotros no tenemos reservas. Desde noviembre empezó a agudizarse el tema del diésel. Empezamos nosotros a bajar nuestras reservas. Nosotros tenemos dentro de nuestras unidades de producción unas reservas de un cupo que se nos asigna mensualmente, que es consumido por las unidades de producción, y que desde noviembre acá no lo hemos consumido y no tenemos la posibilidad de poder volver nuevamente a recargar ese cupo, y que de alguna forma nos preocupa porque no hallamos a qué autoridad ir. Y cuando decimos que es prácticamente un negocio que se ha hecho en algunos municipios y que se ha hecho de un pequeño factor de poder, pues lo decimos con conocimiento de causa, en vista de que se nos dice exactamente cuál es la forma de abordar a algunos productores agropecuarios para que les den en su desesperación algo de combustible para el sector. Pero difícilmente nosotros podremos mantener nuestros tractores prendidos si se paga combustible fuera
de lo que nosotros podemos pagar o fuera de algunos precios que sean inaguantables en nuestras estructuras de costo, en vista de que nuestro producto es vendido más de el 100% menos de lo que cuesta a nivel internacional. El precio de la carne hoy en día a nivel internacional es 1.70 contra 70 centavos de dólar en pie, y creemos lastimosamente que nuestras posibilidades van a ser casi nulas. Por lo tanto, creemos que se debe hacer un esfuerzo para que nosotros podamos alcanzar tener un combustible que sea de alguna forma pagado, pero en niveles asequibles, para que podamos nosotros resguardar la comida del ciudadano venezolano. ¿Qué dicen las autoridades? Es decir, entendemos que están absolutamente conscientes de lo que está ocurriendo, ¿correcto? Sí, bueno, lo único que se han, en algunos estados se han pedido más requisitos para poder retardar el tema de despacho, porque no hay despacho, pero entonces, bueno, cuando les pedimos que nos despachen, bueno, lo único que nos pasan es una lista de requisitos para entretenernos muchísimo más tiempo, creyendo que vamos a entretener nosotros las aguas y que nosotros vamos a poder sembrar cuando nosotros queramos, y eso es una irresponsabilidad en vista de que los factores climáticos no obedecen al hombre, y que nosotros tenemos que buscar la solución a este problema si queremos resguardar la poca proteína y los pocos lácteos que existen en el país, y si no queremos que sucumba a algún sector de la cadena. Yo creo que esto se tiene que trabajar con mucha responsabilidad. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con seriedad para debatir una política clara que pueda cada uno de los productores agropecuarios tener acceso al combustible, porque inminentemente es más importante hoy tener combustible para las maquinarias y para los equipos que para tanques de guerra, que no hay guerra, sino la guerra que nosotros debemos enfrentar, que es la guerra holanda. Sobre la crisis del combustible, digamos, en una situación que Venezuela viene arrastrando desde hace algún tiempo, en su opinión, ¿esta nueva crisis es peor a la que se inició en el año 2020? ¿Qué puede compartir con nosotros, señor Chacín? Sí, como te venía diciendo, hicimos un sacrificio y un esfuerzo de los sectores productivos por pasarnos a diésel, y hoy por supuesto es casi inviable poder hacer nuevamente el sacrificio de volvernos a pasar a gasolina. Entonces ahora no tenemos ni diésel ni gasolina, pero peor, los tractores, maquinarias, equipos dependen totalmente del diésel. Estamos pues en un paro técnico totalmente claro. Anteriormente pudimos medio anunciar, pero pudimos hacer sacrificios y esfuerzos para hacer, pero nos deja prácticamente el Estado en una inoperancia, en vista de que no hayamos cómo hacer para operar si no tenemos gasoil. O sea, no hay posibilidad de que nosotros saquemos de ninguna forma una alternativa que no sea por el Estado, que permita que nuestras maquinarias y nuestros equipos puedan trabajar para producir alimentos. O el Estado da respuesta sabia para producir los alimentos, próximamente, por supuesto, vamos a sentir en el consumo un desabastecimiento, y vamos a sentir también que el consumidor va a tener que hacer más esfuerzos de lo que está haciendo para poder conseguir sus alimentos, en vista que no los vamos a poder llevar a las grandes urbes. Armando Chacín, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, compartiendo con nosotros su preocupación sobre lo que está ocurriendo, el impacto que puede tener la escasez de diésel en nuestro país para la producción de alimentos, para el transporte y para el acceso a la comida en Venezuela. La respuesta que han recibido, según nos ha explicado él, bueno, son más requisitos, si cabe, para acceder a lo poco que aparentemente hay en nuestro país. Habrá que ver qué ocurre con este tema que preocupa y mucho. Reiterar los datos que publicaba, que compartía Michelle Bachelet, que ha provocado la reacción del régimen de Nicolás Maduro, advirtiendo que va a revisar su relación con la oficina de la alta comisionada. Ella, entre otras cosas, hablaba sobre lo que está ocurriendo con la inseguridad alimentaria en nuestro país, el incremento del precio de los alimentos y el poco poder adquisitivo, como decía el señor Chacín. $1, menos de $1 mensual es el salario mínimo ahora mismo en Venezuela. Vamos a la pausa y ya veremos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra
Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos a esta hora las informaciones más destacadas que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, a través de nuestra transmisión vía streaming. Un tuit de la alta comisionada de Derechos Humanos destaca alguna de las denuncias sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, o la información más importante, más relevante del informe y la actualización que presentó el día de hoy sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Dice el tuit, cita las ejecuciones extrajudiciales, las restricciones indebidas a la sociedad civil y la reducción del espacio cívico como principales preocupaciones de la alta comisionada de derechos humanos. Ella aseguró que la mera amenaza de detención tiene un efecto paralizante sobre, y se refería a las organizaciones no gubernamentales, aquellos que están comprometidos con legítimas y esenciales actividades en nuestro país. Comentamos simplemente un extracto de lo dicho en su discurso hoy en el Consejo de Derechos Humanos. Ella aseguró: en mi reciente presentación sobre Venezuela ante el Consejo reconocí las medidas positivas adoptadas por el gobierno, seguiremos prestando asistencia técnica, continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica. Más adelante habla del tema económico. Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de $1 estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria, y esto se viene a agravar, o se puede agravar, si no se toman medidas, como decía nuestro invitado anterior, Armando Chacín, presidente de FENAGA. Bueno, la reacción del régimen de Nicolás Maduro: anunciar la revisión de su relación con la alta comisionada de Derechos Humanos tras el reporte de Michelle Bachelet. Esto lo tomamos de la W Radio de Colombia. El gobierno someterá, ellos hablan del régimen de Nicolás Maduro, a revisión la relación con la oficina y la próxima renovación de la carta de compromiso que suscribieron las partes en 2019 y que fue renovada este año. Bueno, no sé qué tanto van a estirar esto lo digo a título personal, tomando en consideración lo que está en marcha, no solo el informe de la misión de determinación de hechos durísimo en su actualización, sino el examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sobre el caso de Alex Saab, liberado tras una breve detención, lo destaca la agencia EFE, el abogado de Alex Saab en Cabo Verde. Eso ocurrió el día de hoy. El principal abogado de Cabo Verde, del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, ha sido liberado tras ser detenido en el país africano, donde su cliente está arrestado a petición de Estados Unidos, por supuesto, blanqueo de dinero. Esto lo informó hoy a EFE su equipo legal. El letrado José Manuel Pinto Monteiro había sido detenido este miércoles al intentar entrar en la casa en la que Saab vive bajo arresto domiciliario a fin de mantener reunión diaria con él.
según indicó su equipo legal en un comunicado remitido a la agencia de noticias EFE, y se espera que se tome una decisión inminente sobre este caso en torno a la posible extradición o no a los Estados Unidos. Esto lo agregamos nosotros. Sobre la nueva polémica en Colombia y que tiene que ver con la declaración de la alcaldesa de Bogotá, lo tomamos del tiempo. Una minoría de venezolanos violentos son factor de inseguridad. Esto ha generado toda clase de reacciones en redes sociales. Pueden verlas y ya vamos a compartir una reacción, una declaración oficial del director de Migración Colombia, haciendo un llamado, advirtiendo sobre la estigmatización. Estamos hablando de una población especialmente vulnerable, que va camino a convertirse en el éxodo más grande del planeta. De acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Colombia, esto lo citamos del Twitter de Juan Francisco Espinosa, director de Migración, en el país hay más de 97.000 detenidos y el 1,8% son de nacionalidad venezolana. Del total, ¿eh?, de Colombia, cuando la alcaldesa de esta declaración no dio cifras, ella sencillamente dijo lo que dijo, lo vamos a reponer, de hecho, y por supuesto la reacción no se hizo esperar. La gran mayoría de la población venezolana son gente de bien que tiene ganas de salir adelante, dijo el director de Migración Colombia. Además, lo dicho, el paquete de rescate económico de Joe Biden, esto tomamos del país de España, impulsará la economía de América Latina. Parte de los 1.9 billones de dólares del plan de estímulo aprobado por el Congreso de Estados Unidos tendrá efecto sobre las remesas y el comercio en la región. El país de España dice lo siguiente: para millones de estados en Estados Unidos, el histórico paquete de 1.9 billones de dólares aprobado por el Congreso el miércoles representa el salvavidas que necesitan para navegar la continua crisis económica por la pandemia, y para muchos latinoamericanos también. Países con lazos comerciales y laborales esperan un gran impulso a través del envío de remesas, sus exportaciones de materia prima y de producción de manufactura. Habrá que ver cómo se traduce esto en la práctica. Vamos a reponer algunas de las declaraciones, videos de la jornada. El primero es de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, hablando del salario mínimo en Venezuela. No sé si esto o qué cosas detonó la reacción del régimen de Nicolás Maduro, hablando de una revisión de su relación con la alta comisionada, con la cual se reía hace algunos días, o al menos ellos destacaban la fotografía sin ofrecer mayores detalles sobre el contexto. Escuchemos lo que dijo la alta comisionada Michelle Bachelet. Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de $1 estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria. Bueno, ahí también esa declaración dijo lo que ya hemos comentado. Los alimentos se han incrementado 1.800% en un año en nuestro país. Hay que verle la cara. Sobre la polémica, la nueva polémica en Colombia, producto de una declaración de la alcaldesa de Bogotá, vamos a reponer lo que ella dijo y la reacción del director de Migración. Escuchemos a Claudia López. Y fue agredido y fue asesinado por un migrante venezolano. No es la primera vez, desafortunadamente, y lo hemos denunciado con el general Gómez en nuestros consejos de seguridad, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Yo respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías. No es la primera vez que esto nos ocurre. Ustedes recuerdan que en el caso de Transmilenio de Osvaldo, también fue un migrante venezolano el que terminó asesinando a Osvaldo por hurtarle un celular. En este caso, a nuestro policía, a Edwin Caro, por responder a una requisa, siguiendo un procedimiento absolutamente lícito. Los colombianos necesitamos garantías. A los venezolanos todo se les ofrece. ¿Qué garantías tenemos los colombianos? Bueno, Bogotá es la ciudad más... Es muy preocupante esta declaración, no es la primera vez, por las reacciones que esto genera de inmediato, no solo en redes sociales, sino que es alimentar un fuego que sabemos cómo comienza, pero en muchos casos no sabemos cómo termina.
Lamentablemente los venezolanos han vivido en carne propia este tema. Vimos las imágenes espeluznantes de lo ocurrido en Perú. Nadie quiere que esto se repita en ninguna parte del mundo y por eso, bueno, se encendieron las alertas en muchos sectores de la sociedad colombiana. Se refería a la alcaldesa a la muerte del patrullero Edwin Caro, asesinado la tarde del miércoles en el sector El Nogal, en Bogotá, cuando requirió a 2 hombres sospechosos en una motocicleta. Aunque no se ha confirmado la identidad del delincuente, que también murió en los hechos, sí se supo que el otro es un ciudadano venezolano de 28 años de edad, y lo estoy tomando del tiempo de Bogotá. Bueno, una de las reacciones oficiales rechazando las declaraciones o haciendo un llamado para evitar la estigmatización, sin duda alguna, fue el director de Migración Colombia. Él, entre otras cosas, bueno, respondía prácticamente a cada uno de los puntos de esta declaración. En su cuenta en Twitter él detallaba que lo dicho, o sea, de 97.000 detenidos, solo el 1,8% son de nacionalidad venezolana. Estamos hablando de todo el territorio colombiano. Vamos a escuchar lo que decía Juan Francisco Espinosa. En nombre de todo el equipo Migración Colombia, en mi propio nombre, el de mi familia, queremos expresar nuestros sentimientos de solidaridad con toda la Policía Nacional, pero especialmente con la familia del patrullero Caro, que fue asesinado el día de hoy en Bogotá. Desde Migración Colombia rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia, indistintamente de quien lo realice. El delito debe ser perseguido sin distingo de nacionalidad. Por eso continuaremos trabajando de manera articulada con nuestra policía, fuerzas militares y fiscalía por un país más seguro, pero también por la mayor protección a la población vulnerable al amparo de sus derechos humanos. El Estatuto Temporal de Protección, sin lugar a dudas, contribuirá a esa finalidad. Nos va a generar un país más seguro, en donde tengamos mejor identificación de toda esa población migrante venezolana infinitamente buena, para separarla de aquellos pocos casos de criminalidad. La identificación al amparo del Estatuto nos facilitará la judicialización, la protección del migrante bueno y también el castigo de aquellas personas que decidan asumir el camino del delito. En igual sentido, continuaremos con las diligencias de verificación. Ya en este año llevamos más de 11.000 de ellas, que nos han permitido tomar medidas drásticas contra malos comportamientos contra el país. En el 2020 fueron más de 1.200 venezolanos entre deportados y expulsados, 950 de ellos por haber cometido infracciones o actos contrarios a la ley en territorio nacional. En el mismo sentido, el Estatuto Temporal de Protección nos permitirá combatir la competencia desleal que se genera por la contratación de población irregular a unos precios, a unas tarifas con una remuneración baja que afecta a los mercados, que daña la competencia en territorio nacional y que daña el ingreso mínimo que tendría un colombiano. Con el Estatuto Temporal vamos a poder estar todos en la misma página y de esa forma evitar este tipo de malas prácticas. Por último, queremos dejar presente que la violencia no distingue nacionalidad y que solo trabajando juntos vamos a poderle poner fin a este flagelo. Situaciones tan dolorosas como las registradas en el día de ayer en la ciudad de Bogotá deben fomentar la unión, el trabajo en equipo y no la estigmatización. Desde Migración Colombia rechazamos, condenamos y continuaremos trabajando unidos como país para que situaciones como estas no se vuelvan a presentar. Bueno, creo que más claro imposible el mensaje que publicaba hoy el director de Migración Colombia, saliendo al paso, bueno, las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, que tantas reacciones han dado, sobre todo en redes sociales. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gabriel Chuchani, padre de la química moderna en Venezuela. Hasta la primera mitad del siglo XX, la química en Venezuela se practicaba como una disciplina accesoria a la medicina y la farmacia. En este contexto aparece Gabriel Chuchani, quien en su empeño en crear un espacio propio para la química, se convertiría en el padre de la química moderna en Venezuela. Gabriel Chuchani llegó a Caracas desde Israel en 1929, con tan solo 5 años de edad. Quiso estudiar química, pero en 1945 esa carrera universitaria no existía en el país, solo se formaban farmacéuticas. Entonces se fue a estudiar a Estados Unidos, de donde regresó con su título de doctor en química y con el sueño de crear una escuela de química en Venezuela. En 1955 se entrevista con el rector de la Universidad Central de Venezuela y le expone su idea de crearla en la universidad. Su idea es acogida, pero nadie mueve un dedo para llevarla a la práctica. Descorazonado y a punto de devolverse a Estados Unidos, Chuchani recibe una oferta de Marcel Roche, director del Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche, quien lo incorpora a ese instituto y le advierte: prenda su velita. Esto es, empiece a construir el camino para lograr un espacio propio para la química. En 1958, con la fundación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, Chuchani logra crear el primer laboratorio del país dedicado íntegramente a la investigación y a la docencia en química, que daría origen al actual Centro de Química del IVIC. A su fallecimiento en 2017, Gabriel Chuchani es reconocido como pionero en el desarrollo de la química en Venezuela, como una disciplina en sí misma, con aplicaciones en diversas áreas del quehacer humano, especialmente aquellas relacionadas con el petróleo. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que está ocurriendo en el panorama político de nuestro país, nos toca hablar acerca de una nueva visita a Venezuela, de una misión del gobierno de Noruega, una información que publicaban algunas agencias e incluso La Voz de América, citando fuentes del gobierno interino. Nuevamente hay una delegación de este país en Venezuela. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, expresaba su disposición a sostener encuentros, claro, no sin garantías. Esa fue la expresión que utilizó. Y para hablar acerca de este tema y la discusión que está abierta sobre la participación o no en las elecciones que se convocarían para finales de este año en nuestro país, saludamos a nuestro siguiente invitado, Andrés Velázquez, forma parte de la Causa R, de la Dirección Nacional de la Causa R. Le agradecemos muchísimo haber recibido nuestra llamada. Además, forma parte del equipo de esta casa en Radio Caracas. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias, María Alejandra. Buenas tardes. Para ti y para para toda tu audiencia. Gracias. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis. Sabemos cuál es su posición política y entiendo que es la posición política de su organización sobre este tema, pero le pedí un comentario inicial al respecto sobre la presencia de una delegación noruega otra vez en nuestro país. ¿Qué expectativa tiene en lo personal? Lo escuchamos. Sí, bueno, personalmente ninguna expectativa, porque como ya lo hemos conversado en otras oportunidades, y lo tengo que ratificar ahora, no hay en la actualidad condiciones para entrar a un diálogo, a una negociación con la gente del régimen, con Nicolás Maduro y su gente. Y la razón es muy sencilla, es que ellos no lo quieren. Y tenemos una vez más que ratificar y reafirmar, mejor dicho, que dictador no entrega poder por voluntad propia, que hay que forzar una negociación, y eso es lo que no entienden quizás estas delegaciones que vienen, que piensan que de buena fe o por iniciativa propia Nicolás Maduro va a aceptar una negociación para buscar una solución definitiva. Él tiene que forzarse a eso, no lo va a hacer de buena gana. Y si llega a sentarse, como lo ha venido haciendo en otras oportunidades, ya nosotros sabemos qué hace él con esas conversaciones, esos diálogos o negociaciones, entre comillas, por parte de Nicolás Maduro, sencillamente las ha usado para ganar tiempo o para perderlo, mejor dicho, para perder tiempo de parte nuestra y de parte de él ganar tiempo más en la usurpación del poder. Eso es para lo que Maduro ha utilizado definitivamente todos estos diálogos. Ya son, ¿cuántos? 10, 12 diálogos en definitiva los que se han establecido en Venezuela con Nicolás Maduro, y ninguno sin resultado concreto. Y el presidente Guaidó lo ha señalado de manera clara, diáfana, directa. No pensamos perder el tiempo nuevamente con Maduro. Las cartas están echadas, las cartas están sobre la mesa, y por eso es que tenemos que hablar de forma directa de una solución política. Si hay algún tipo de conversación, esta ya no puede ser calificada de otra manera que sino como la búsqueda de una solución política en la que Maduro se comprometa y los países sirvan de garantes en todo caso para que efectivamente vayamos a resolver esto por la única solución que tiene la crisis venezolana, que es la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias, o después que vengan todas las que quieran hacer, pero elecciones presidenciales, que es en definitiva el epicentro de toda esta crisis que tenemos desde el punto de vista político. Que no nos olvidemos que Maduro usurpa el poder porque se autoeligió presidente el 20 de mayo del año 2018, por su propia cuenta, 7 meses antes de vencerse su propio periodo, y bueno, todos sabemos las condiciones en que lo hizo, y evitando incluso cualquier tipo de competencia en serio, y bueno, y a partir de allí ha seguido arreciando con todas esas condiciones que implican intervención de partidos, secuestro de tarjetas, arrebatón de siglas partidistas, inhabilitación de los activistas o dirigentes políticos con potencialmente candidatos, bueno, persecución, todo lo que ha hecho Maduro para impedir que poder tener unas elecciones competitivas en alguna oportunidad. Entonces, eso para nosotros está suficientemente claro. Ahora, le pregunto a Andrés Velázquez sobre las declaraciones que ofrecía el presidente de la Asamblea y el presidente encargado Juan Guaidó, advirtiendo que no descartan una nueva conversación
si esto conlleva a elecciones. Él advertía que el pueblo está cansado de perder, de procesos que hagan perder el tiempo. Le pediría un comentario sobre esta declaración, pero también nos gustaría saber si existe algún tipo de comunicación entre la causa R y el gobierno interino, si ustedes están al tanto de este tema. Sí, escuchamos. Estamos absolutamente al tanto y en pleno conocimiento de los pasos que en esa dirección se han venido dando, incluso al tanto de la visita anterior, que fue una visita exploratoria. Pareciera que en esta oportunidad hay algo mucho más concreto, y también conocemos de parte del presidente, porque así del presidente Guaidó, porque así lo ha venido comunicando a los distintos factores que participan o comparten la unidad, la alianza, esta suerte de coalición, incluso con mayor fuerza que se está constituyendo. Él lo ha venido comunicando y va a conversar con ellos sin ningún tipo de complejo, pero además para decirles de manera muy concreta en qué condiciones podríamos, en todo caso, conversar con la gente de Nicolás Maduro. Incluso en la última rueda de prensa, María Alejandra, el presidente Guaidó señaló que los planteamientos que estamos haciendo en función de una solución política, de un acuerdo negociado, va incluso mucho más allá, tiene alcances mucho más allá de Nicolás Maduro. Es decir, que si hay alguien que dentro del régimen incluso se sienta con la fortaleza para los efectos de sentarse como interlocutor y tratar de encontrar una salida electoral, pacífica, democrática, para esta terrible crisis o tragedia que vive el pueblo venezolano, bueno, tiene ese alcance. Va mucho más allá incluso de Maduro, y eso lo ha aclarado el presidente Juan Guaidó. Entonces sí estamos al tanto y sabemos específicamente incluso lo que estaría el presidente Guaidó dispuesto a señalar, que no ha sido otra cosa que lo que ha dicho públicamente. Si queremos, estamos listos para buscar una solución política a esta terrible tragedia cataclísmica que vive el pueblo venezolano, pero no dispuestos a perder el tiempo con Maduro, sentándose para nada, sentándose para verse la cara, y que eso no tenga la eficacia suficiente como para resolver la crisis que tenemos. ¿Este planteamiento pasa por unas elecciones presidenciales con Nicolás Maduro en el poder? Algunos dicen, bueno, ¿y por qué con Maduro tenemos que negociar? ¿Por qué no lo desalojamos? Bueno, ellos son los que usurpan el poder. Al fin de cuentas, cuando planteamos una negociación con ellos, tenemos que negociar. Ahora, cuando hablamos de las condiciones, yo creo que lo concreto o el planteamiento tendríamos que verlo desde el punto de vista de las condiciones. Si hay las condiciones para una elección democrática, libre, y yo no estoy hablando de, como dicen algunos por allí, unas mínimas condiciones. Hablo de condiciones democráticas, porque para hacer unas elecciones no podemos hablar de mínimos, tenemos que hablar de condiciones, y yo diría que con mayúscula. Entonces, condiciones de libertad, condiciones que no impidan la libre participación del pueblo, condiciones que en primer lugar respete el voto soberano del pueblo, y no como ha ocurrido, que hay un resultado electoral y ellos lo cambian. O si lo reconocen, bueno, como también ha ocurrido, le colocan a un gobernador, a un alcalde, esta figura inconstitucional que ellos se buscaron, que es la figura del padrino, del protector. Sí, de las regiones o del municipio, para burlar el voto del pueblo. Eso es lo que han venido haciendo.
Nicolás Maduro no respeta la voluntad del pueblo venezolano que ejerce mediante el voto, y esa es la primera garantía que nosotros tenemos que tener garantizada a los efectos de un proceso electoral. Y en cuanto a si Maduro está o no presente, bueno, lo ideal para un proceso concreto, libre, sin ningún tipo de interferencia, lo ideal es que Maduro no esté en el poder. Eso es lo que definitivamente nosotros podemos efectivamente plantear, pero al fin de cuentas todo esto tiene que ver con las conversaciones que se puedan tener. Ahora, la gran pregunta, ¿está Maduro dispuesto? Porque yo acabo de oír unas declaraciones de Diosdado Cabello que dijo, bueno, estos quieren elecciones para que le entreguemos el poder. Bueno, allí lo está diciendo todo. Si ellos creen que van a perder el poder con unas elecciones libres, no van a hacer elecciones libres nunca más en la vida. No lo van a hacer nunca más. Y por eso es que tenemos que forzar, y por eso es que las naciones del mundo tienen que alinearse en una sola posición. Tienen que hacer exigencia al unísono de que definitivamente Maduro tiene que ser obligado, y internamente en el país tenemos que lograr que efectivamente tengamos la presión necesaria, la movilización suficiente para, junto a todo ese apoyo y alineación internacional, como lo ha dicho la administración Biden, de la presión multilateral que debe producirse contra Nicolás Maduro, ver si efectivamente terminamos de ponerle solución a esta crisis política que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿cómo pedir, pregunta Andrés Velázquez, a la comunidad internacional que alinee todos los esfuerzos para alcanzar el mismo objetivo si no es posible lo mismo, no hay contraprestación entre los factores que hacen vida en la alternativa democrática? Le pedirían comentarios, y ahora mismo pienso en aquellos que quieren participar en elecciones regionales como sea, y aquellos que no están de acuerdo, como la causa R, por ejemplo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la primera consideración está en función de eso que acaba de señalar, el tema de la unidad. Si aquí no se entiende, todas las fuerzas democráticas entienden que lo que está primero, lo que está por delante, es buscar una solución, desalojar definitivamente al usurpador del poder, y no se entiende que esto es posible lograrlo solo en unidad, bueno, yo creo que estamos haciéndole el peor servicio a la nación y a los venezolanos. Porque yo voy a resaltar hoy el tema de la unidad nuevamente. Eso es una condición fundamental. Hoy yo podría decir, hay unidad, están todos los factores representados en la legítima Asamblea Nacional, dando apoyo a Guaidó, fortaleciendo y haciendo valer la legitimidad de la Asamblea Nacional con todas las movilizaciones que están haciendo los parlamentarios en cada uno de los estados, movilizándose en bloque, las movilizaciones de reclamos populares que se están realizando, por ejemplo, y yo aprovecho para convocar en nombre de los trabajadores venezolanos para el próximo lunes 15 de marzo acudir a todas las inspectorías del trabajo en función del reclamo del salario. 1.800.000 bolívares es lo más miserable que pueda dar un patrón o Estado a los trabajadores. ¿Qué puedes comprar con 1.800.000 bolívares? Los trabajadores tienen la palabra, tienen que levantarse, ponerse de pie, hacer el reclamo. El salario digno es un derecho contemplado en nuestra Constitución Nacional, es parte integrante y definida como derechos humanos por el convenio firmado por Venezuela con las Naciones Unidas de libertades económicas, sociales y culturales. Eso lo firmó y lo estableció Venezuela y está establecido como un derecho humano. La doctora Bachelet
la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su reciente intervención ahora en este Comité de Derechos Humanos, acaba incluso de hacer mención al tema del salario mínimo, que es menos de $1 y que es una cosa que somete a la población a una situación de pobreza y de ruina que les impide incluso comer. Entonces, todos en unidad en función de los reclamos. Esto es importante. Y aquellos que hoy creen que participando en un proceso electoral regional van a resolver esta crisis, bueno, están sumamente equivocados. Y lo voy a decir, hay una enorme contradicción entre la posición que se asumió con relación a las elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre y ahora esos que llamaron a no participar, que estén deshojando la margarita para ver si participan en estas elecciones de gobernadores regionales que vienen y van a tener algún tipo de duda en relación a que no lo deben hacer. La pregunta es, ¿qué cambió del 6 para acá? ¿O es que quieren creer que cambiarle la cara a 2 o a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, ya tenemos un Consejo Nacional Electoral pulcro, transparente, que va a dar las garantías reales para que se respete el derecho de elegir en Venezuela? Eso no lo tienen. ¿En qué se alinea el llamado a participar en ese proceso de elecciones próximos regionales con la consulta popular que se hizo el 12, que tenía unas preguntas concretas y que permitió que el pueblo se movilizara contundentemente, dando una demostración una vez más de lucha y de compromiso con la libertad y la democracia en este país? ¿Es que acaso tendríamos que preguntarnos también, esas elecciones regionales van a resolver la crisis política que tenemos? ¿O por lo menos van a resolver algo de los padecimientos sociales que tiene el pueblo en cada una de las regiones? Un gobernador hoy en dictadura vale 0, está pintado en la pared. Los gobernadores hoy, María Alejandra, no manejan ni dirigen siquiera sus propias policías en las regiones. Todas están en manos del gobierno central. Ni siquiera pagan la nómina, porque la nómina ahora, la nómina la envían al OCPRE directo y ahora la meterán en este sistema Patria, en el con esta modalidad con la que andan, y ya ni siquiera las nóminas pagarán los gobernadores en sus regiones, ni siquiera eso. No tienen recursos para cortar un árbol, limpiar la maleza, tapar un hueco en la calle, ni siquiera eso, porque los recursos los recibe de manera directa el que llaman protector. Entonces, ¿de qué vale un gobernador en dictadura? ¿O para qué sirve un gobernador en dictadura? Para nada. 0 a la izquierda. Entonces, esto es un contrasentido, y en política lo importante es tener coherencia. Eso es lo que gana confianza. Y hoy por hoy lo que tenemos es que llamar a una sola posición a todos los factores democráticos que estamos alrededor de Juan Guaidó. Y aquellos que insistentemente, como ya hemos visto, van a participar en ese bodrio de llamado elecciones regionales, pues sencillamente eso no son opositores. Eso es gente que le compró la estrategia al régimen, es gente que tiene acuerdos con Nicolás Maduro para legitimarlo, para que Nicolás Maduro llegue hasta el año 2025, para que aquí no pase nada y buscar ficticiamente una normalidad que no se va a encontrar en Venezuela, porque mientras hayan sueldos miserables de hambre, mientras no se reconozca el valor del trabajo, mientras no se reactive la economía, mientras se sigan expropiando, interviniendo fincas, el sector agroproductor, mientras se destruyan empresas, Venezuela no tiene vida. Y la única posibilidad de que el país se recupere es con Maduro fuera del poder. Y eso es lo que tenemos que buscar para poder salvar nuestra patria. Andrés Velázquez, gracias. Como siempre, clarísimo el planteamiento. Él es dirigente nacional, miembro de la Dirección Nacional de la Causa R. Forma parte del equipo de esta casa en Radio Caracas. Bueno, expresando opinión, análisis y compartiendo información sobre esta nueva ronda
de contactos, todavía entendemos no de negociaciones formalmente, entre el gobierno interino y el régimen de Nicolás Maduro con la mediación del gobierno de Noruega. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.